fue, si vamos respecto a la cuestión política, fue una sorpresa para mí, porque yo, mi carrera, la vocación que yo tengo es de docente. Acá en política empecé, yo creo que más o menos en el 45 me parece. Soy una admiradora número uno del general Perón. Pero a mí me gustó mucho la doctrina de Perón y de Evita. Yo a Evita la quería muchísimo. Yo la conocí y nos entrevistamos varias veces con ella. Yo tuve la oportunidad de conocer a Eva Perón. Estuve con ella 3 veces. La última yo estaba muy enferma. Me había impresionado mucho su férrea voluntad de trabajo, sus ideales claros, su actitud, diríamos, denodada por defender lo que ella creía que era justo. Y me identifiqué con sus ideales. Y acepté, siendo maestra en Agustoni, estar a cargo de una unidad básica femenina. Así me inicié en política. Ellas ingresan porque, bueno, se sienten convocadas por el peronismo, por las banderas que levanta en ese momento el peronismo, entonces, y la figura de Eva Duarte obviamente tiene mucho peso en esto. Cuando las convocan a ellos desde el peronismo, desde el partido peronista, y esto también Eva lo remarcaba con mucha fuerza, Eva Duarte, las convocan en tanto madres para la patria, ¿no? Entonces la función de ellas era, por un lado, purificar los vicios de la política. No nos olvidemos que el peronismo plantea fuertemente el mito fundacional en muchos aspectos, ¿no? Entonces, en esto también. Entonces, marcar una diferencia con la forma en que se ejercía la política en años anteriores, en los años previos al surgimiento del peronismo. Entonces, bueno, era la política, como ellos definían, de la taba, del comité, de los corralones, donde se nucleaba a la gente para llevarla después a votar. Entonces, esa apelación a las mujeres es muy fuerte en ese sentido, para tratar de que con esa misma presencia de las mujeres se suponía que la política iba a cambiar en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, porque las mujeres iban a incorporar sus cualidades maternales, ¿no? La abnegación, el trabajo, valores morales como la honestidad, y esos mismos valores se los tenían que inculcar a sus hijos, ¿no? Entonces, madres para la patria, decía en buena medida tanto Perón como Eva, ¿no? Ese era el mensaje muy fuerte en ese momento. Había que empezar una organización política casi desde cero, donde las mujeres en general no había una práctica de participación, donde estaba mal vista la participación política de las mujeres, donde pedirles que salgan de sus casas para hacer política traía muchos inconvenientes, donde había que pedirle permiso al marido o al padre para hacer política, donde las mujeres no se querían afiliar ni hablar, por eso no se hablaba de afiliación, se hablaba de censo, pero no se querían hacer el documento para votar, y porque era algo raro. O sea, era raro esta cosa de, o sea, no te digo las más jóvenes, pero quizás las mujeres más grandes, costó mucho todo ese proceso de empadronamiento, porque estaba mal visto, la mujer no tenía que votar, la mujer tenía que estar en la casa. Aparte había un clima de época, que si bien el peronismo trata de quebrar con ese clima de época, estaba latente, ¿no? Donde el germen de anarquía que implicaba que la mujer hiciera política. Eva a sí misma jamás, pero jamás se presentó como una mujer política. Es más, ella decía, yo no soy una politiquera. O sea, nunca van a ver en la compañera Evita de ser una politiquera más. Entonces ella siempre hablaba desde lo social, que en realidad era de lo que se hablaba de las mujeres en la época. Las mujeres no hacían política, sino hacían acción social. Mi esposo y mi suegra me animaban mucho para que participara. El resto de mi familia y parte de mis amistades no. Ustedes piensen que eran tiempos donde todavía regía una estructura familiar rígida. Yo misma había sido creada dentro de una estructura familiar muy rígida, pero siempre fue rebelde y siempre fui fiel a lo que yo quería, de manera que decididamente participé a pesar de la oposición de mucha gente que me adoraba. El peronismo lo que hace es comenzar a abrir unidades básicas en todas las localidades que sea posible. Y para eso entonces va identificando las mujeres que pueden llevar adelante esa tarea. Buscaba mujeres que eran jóvenes,
pero a su mismo tiempo mujeres activas. En buena medida en La Pampa fueron la mayoría maestras, que habían mostrado cierta vocación, no sé, al trabajar en una cooperadora escolar, o quien era enfermera trabajando más allá de su rol estrictamente laboral, digamos, ¿no? Y que no tuvieran ningún tipo de vinculación política o de accionar político previo. Eso era una condición básica. Y ese era el lugar de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, allí las mujeres comienzan a reunirse y tener cierta independencia para, bueno, plantear sus propias estrategias. En el año 1950 se crean en todo el país las unidades básicas femeninas. Se había querido, al crearlas, reemplazar a los viejos comités que habían caído ya en descrédito. La intención fue crear estas instituciones comunitarias para la formación política de la mujer, para su orientación laboral, para su formación cultural y para atender todas las inquietudes de las pequeñas y grandes comunidades. La señora Gaeta, la delegada, me dice, vení, vamos a buscar un localcito, porque acá no te quedas los hombres te van a copar todo y no te van a dejar actuar. Tenía una cantidad suficiente de mujeres como para crear una unidad básica. Yo trabajaba, pero nunca pensé en tener un cargo público así, ¿no? Entonces mi cuñado compró un diario. Eso fue más o menos en el 52, en los primeros meses de junio. Y va a la pieza y me dice, mirá, negra, lo que tengo acá. ¿Qué tenemos? Digo, mirá, es de los futuros diputados de La Pampa. Cuando miro, el nombre mío estaba en el diario. Resulta que cuando salieron los diputados de la lista de diputados, ahí nos dijo Dae León que Evita nos había anotado a nosotros para ser diputadas. Llegan unos señores que habían ido a un velorio de pasada, los invité a pasar y me dice, sí, no, pero estamos enojados con usted, señora. ¿Por qué? Porque se va. ¿Cómo? ¿A dónde me voy? Se va de acá. Bueno, vino otro también de la comisión y después vino mi esposo con el diario que decía con letras de molde integran la fórmula convencional constituyente el teniente coronel Rodríguez Llames y la señora Sara Fumagalli, directora de la escuela tal. En ese entonces Eva Perón decía que las dirigentes tenían que salir de las bases y que ella, en la dirigencia del partido, iba a respetar todo lo que hicieran las bases. Yo salí electa desde la unidad básica, pero les aseguro que me costó muchísimo aceptar mi postulación, a pesar de que estaba animada por la gente que me rodeaba. Me costó muchísimo decidir, pero siempre cuando uno es muy joven tiene una cuota de audacia y yo diría también un poquito de conciencia. Yo creo que ellas tenían cierto poder de intervención. Creo que también tiene que ver mucho con la personalidad que cada una de ellas tenía, ¿no? Yo creo que eso también era importante, ¿no? El hecho de, bueno, ser quienes eran maestras, que estaban acostumbradas también a dar clases, a estar frente a sus alumnos, a tener reuniones de padres, también tenían otra presencia para poder intervenir en la Cámara de Diputados. Y en el caso de La Pampa fue pionera porque fueron las primeras convencionales, por ejemplo, que participan, forman parte de la Cámara cuando se discute la nueva constitución de la provincia de La Pampa. Si bien ya estaba muy estructurada y venía ya muy delineada desde el poder central a nivel nacional, pero bueno, esa presencia está allí y tenían un lugar de legitimación desde el cual poder actuar. Revolucionario iniciado por la Marina de Guerra el 16 de junio tuvo comienzo a las 8 de la mañana. Lonar hizo su entrada en casa de gobierno. Los atributos presidenciales
iban a serle entregados al general Lonardi por los abanderados de 3 institutos de las Fuerzas Armadas. Pero los tiempos de gran confusión terminaron en la Revolución del 55 y muchas de mis aspiraciones y ideales quedaron de lado. Para mí la política fue una experiencia que yo agradezco haber tenido, ha sido un honor, pero realmente fue muy dura. Sufrí mucho yo y sufrió mucho mi familia. Era suplente, así que me quedé sin cargo. Después para que me dieran el puesto tardaron 6 años. Ahí perdí mucho. Cuando se produce el golpe de Estado, ¿sí? En 1955, obviamente vos pensás que para la provincia de La Pampa también fue un golpe bastante duro, porque hacían 2 años que estaba funcionando la Cámara, no mucho más de eso. O sea que también esa vida institucional que se estaba empezando a transitar en la provincia queda coartada. Y esta situación también, obviamente, va a castigar a quienes venían militando fuertemente dentro del partido peronista. La pujante ciudad de Santa Rosa recibe jubilosa al presidente provisional de la Nación, general Aramburu. La concentración popular tiene el sentido de homenaje a la Revolución Libertadora, y así lo expresa el interventor federal en la provincia de La Pampa. Después que lo derrocaron a Perón, yo no trabajé más. Me acuerdo que cuando pasó un año y pico de la Revolución, nos quitaron el mayor Gordillo. Hablé, me escuchó muy bien y me dice, mire, yo sé, dice, su antecedente, sé que ha sido una persona muy honesta, muy buena, pero le voy a dar un consejo, o 2, dice. No se meta más en política, porque esta política no es para ustedes. No se meta más en política y dedíquese a su familia. Ni le llevé la punta y me fui. También para las mujeres en particular eso tuvo consecuencias importantes, ¿no? Porque en algunos casos perdieron su trabajo. Sara Fumagalli contaba eso, ¿no? Que ella perdió su trabajo, creo que abrió un negocio como una especie de zapatería con algunos ahorros que tenía, pero durante los primeros años, después del golpe militar, ella se quedó sin trabajo como docente. Y esa situación también le pasó a otras mujeres.